Vamos a ocuparnos ahora del tema del valor del análisis de argumentos. ¿Para qué sirve el análisis y la evaluación de los argumentos? 3 puntos quiero mencionar aquí. Primero, te va a ayudar a comprender mejor lo que lees. Segundo, vas a poder identificar en los argumentos la conclusión y las razones que apoyan esa conclusión. Luego, todo esto te va a servir para organizar mejor tus propios argumentos. Este tema, sin duda alguna, está entre las aplicaciones más importantes de la lógica informal. Un ejemplo de un análisis. Tómate un momento para leer este texto. Asume que se trata de un argumento. Digamos que no tan claramente encontramos aquí un argumento, pero vamos a ponernos caritativos de asumir que aquí hay un argumento. Léelo con cuidado. Ponle pausa al video. ¿Listo? Bien. Vamos a ver un ejemplo de un análisis de argumento para que tengas una idea de todo lo que se puede hacer con la lógica informal. Por ejemplo, con este texto, yo preguntaría primero qué es lo que el argumento se propone, es decir, cuál es su conclusión. Y en este caso está implícita, aunque se descubre con claridad. La conclusión es que la democracia es un mal sistema de gobierno. Y esa conclusión es apoyada por ciertos enunciados relevantes, por las razones principales. Aquí las relevantes son todas, quizás con excepción de la mención al tío Frasquito, porque no sabemos quién es ese tío básicamente. Ni sabemos si lo que dice es importante. En resumen, en el texto hay 3 ataques distintos a la democracia. El primer ataque sostiene que se toman malas decisiones y da unos ejemplos. Luego sostiene que hay baja participación y luego señala que hay una mala gestión y da también un ejemplo. Otro punto muy importante aquí es averiguar cuáles son las hipótesis en las que descansa el argumento. Es decir, ¿qué cosa asume el argumento que no es dicho explícitamente? En este caso hay varias hipótesis, pero una de las más importantes es que la prosperidad de Chile se debe a la dictadura de Pinochet. Esto es algo que puede quizás ser discutido y rebatido. ¿Cómo atacar el argumento? Aquí lo más sencillo es cuestionar las hipótesis y las razones, si se puede. Bien, entonces este es un ejemplo de cómo proceder con un análisis y una evaluación de un argumento en lógica informal. Veamos de manera rápida y esquemática a qué puede deberse la debilidad de los argumentos. Hay 2 fuentes principales de debilidad, digamos la fuente de las premisas, y ahora veremos este tema con más detalle, y la estructura, una estructura que no es la idónea. Trudy Govier nos da algunas pistas aquí de cuándo las premisas de un argumento son inaceptables. En primer lugar, si las premisas se pueden rebatir o refutar fácilmente, no son aceptables, ¿verdad? Segundo, si aquello que sostiene las premisas es falso. Luego, si las premisas son inconsistentes entre ellas. Luego, si las afirmaciones son vagas o ambiguas, alguna o varias o todas. Luego, si estas premisas dependen de presuposiciones defectuosas. Y por último, si las premisas no son más aceptables que la conclusión. Veamos ahora cuáles son, según Epstein, los principios que orientan una discusión racional. Esto es muy importante para que un debate, un intercambio de razones
pueda realmente fluir. Son 3 principios que guían este debate. Debemos asumir que nuestro interlocutor primero está informado, es decir, que sabe el tema sobre el cual estamos conversando. En segundo lugar, debemos asumir que está en capacidad de razonar correctamente, que es una persona lógica y que está en pleno uso de sus facultades. Y en tercer lugar, que es sincero, es decir, que no nos está mintiendo. Si no hay estos principios, si no se satisfacen, no puede tener lugar un intercambio adecuado de razones. Veamos ahora cuáles son 13 principios que permiten que tengamos un intercambio efectivo de razones según Dahmer. Primero, el principio de falibilidad, vamos a verlos muy rápidamente porque son criterios muy generales. El principio de falibilidad indica que los interlocutores deben estar dispuestos a aceptar su condición de seres falibles, seres que pueden equivocarse. El segundo principio de la búsqueda de la verdad, debe haber un compromiso por parte de cada participante con buscar la verdad o por lo menos la mejor posición. Principio de claridad, las formulaciones de las posiciones deben ser lo más claras posible. Principio de carga de la prueba, quiere decir que la carga de la prueba recae usualmente en el orador que presenta la afirmación. Si el oponente pregunta, el proponente debe estar en condiciones de presentar un argumento a favor de su posición. Por supuesto que hay excepciones, por ejemplo, en el derecho laboral, imaginemos que un trabajador afirma que trabaja en una empresa, no le corresponde a él probarlo, sino en todo caso al empleador, ¿no? El principio de caridad. Si un argumento es reformulado por un oponente, debe presentarlo de manera sólida, no debe desfigurarlo. Principio estructural. Quien argumenta a favor o contra una posición debe usar un argumento que satisfaga los requerimientos estructurales de un razonamiento bien formado. Principio de relevancia. Este es sumamente importante. Quien presenta un argumento debe procurar presentar razones exclusivamente relacionadas con el mérito de la posición en cuestión. Y como veremos próximamente, las falacias fallan normalmente en satisfacer este principio de relevancia. El principio de aceptabilidad. Quien presenta un argumento debe invocar razones susceptibles de ser aceptadas por una persona racionalmente madura. Principio de suficiencia. Quien presenta un argumento debe dar razones suficientes en número, tipo y peso. Principio de refutación. Quien presenta un argumento debe intentar proporcionar una refutación efectiva de todos los desafíos serios que se planteen a su posición. Principio de resolución. A menos que se pueda probar que las condiciones que hacen bueno a un argumento no han sido satisfechas, uno debería aceptar la conclusión del argumento aparentemente exitoso. Luego el principio de suspensión del juicio. Si no aparece, digamos, una posición cercana a la defensa exitosa, o si dos posturas se defienden con igual fuerza, corresponde suspender el juicio. Y por último, el principio de reconsideración. Si se aprecia que se ciernen dudas sobre la postura, uno está obligado a reabrir el asunto para que sea reconsiderado. Repito entonces que el principio de relevancia es uno que debemos recordar porque vamos a ver que su satisfacción falla en el tema de la gran mayoría de falacias no formales. Y veamos ahora cuándo es bueno un argumento, según Rudy Gobier. Es bueno cuando se satisfacen 3 condiciones. Aquí las estoy llamando condiciones ARF. A de aceptabilidad, R de relevancia y F de fundamentación. Entonces, la aceptabilidad se refiere a que el argumento tenga premisas aceptables. La relevancia se refiere a que las premisas estén adecuadamente vinculadas con la conclusión. Y la fundamentación adecuada, que las premisas proporcionan un fundamento suficiente y adecuado para la conclusión.
Es muy importante el vínculo entre las condiciones de relevancia y de fundamentación. Es decir, si las premisas no son relevantes, ellas no pueden proporcionar un fundamento adecuado para la conclusión. Si no se satisface la condición de relevancia, incluso si se satisface la condición de aceptabilidad, el argumento no será convincente. Y si nosotros mostramos que un argumento está basado en premisas irrelevantes, se está planteando una objeción muy seria contra dicho argumento. Bien, aquí tienes entonces algunos criterios muy generales que te permitirán, grosso modo, saber cómo evaluar un argumento y cuándo un argumento es bueno.